Pero hay periodistas concretamente, Robert. Sí. ¿En qué? Decirnos por lo menos un medio. Sin decir, ahí pero no te van a demandar. El medio pues, no se va a sentir ofendido. Sí. Pero decir un medio, por ejemplo. Yo tengo varias historias, ¿verdad? Que he comprobado, pero muchísimas. Te digo, solo un periodista, más de 30 datos que me llevan a la conclusión ¿De qué medio? de que sí está, ¿verdad? En el narco, pero inclusive entra a hablar con Fernandinho, es el mimado de Fernandinho Beiramar. ¿Quién es el mimado? Yo no quiero dar No, pero nombres. decir el medio, porque Germán. decir el medio no te van a querellar ni... No es por la querella, eso yo no tengo miedo, ¿verdad? El tema es que... Pero al denunciar te estás justamente asegurando seguir viviendo, Robert. Funciona así en todo el mundo, no solo acá. No, yo no tengo miedo de eso, Germán. Solamente no quiero dar nombres, ¿verdad? Pero un medio por lo menos. Un medio. Principalmente medio escrito, ¿verdad? ¿Y quién, Robert? Un medio escrito nacional, ¿verdad? Muy importante. ABC Color. ¿Sería? ABC Pero no, Color. yo no le culpo a ese color, pero sí su corresponsal. Su corresponsal, Sí. Cándido Figueiredo. Sí, señor. ¿Tiene ligación con el narcotráfico? Sí, tengo grabaciones de narcotraficantes hablando que llamaron a medios de prensa a decir que le pidió plata. Cuenta historias fantásticas de que él fue a entrevistar a O narcos. sea, narcos llamaron a radios y dijeron que Cándido le pidió plata. Sí. No solo eso, muchas historias que tenemos que De contar, Cándido. ¿verdad? Sí. ¿Qué puedes contarnos por lo menos, Robert? Y sus visitas a Fernando Beiramar, Fernandinho ¿Dónde Beiramar, le visitó? la cárcel. Y ¿Él solo lo él le visitó en la puede, cárcel? solo él le puede hablar. Nada, o sea que. Pero yo muchas también otras me iría si historias. me da una entrevista. Y no, No, pues por solo a eso. él le da, ¿por qué? Solo a él. Solo a Cándido. Sí. Solo a Cándido. Y muchas otras historias que tenemos, ¿verdad? De cómo comenzó el ataque a mi persona. Él es el que más te ataca. Sí, y por orden de quién, ¿verdad? ¿Por orden de quién, Y Robert? fue por orden de Toulouse Georges, el asesino de Santiago Leguizamón, Toulouse George es el sobrino de Fayamil. primo hermano, Primo hermano de Fayamil. Sí, ya ¿Se llama falleció. Tulú o Zulú? Toulouse. Toulouse, Toulouse sería su apodo, ¿verdad? Es Luis No importa cómo se llama. Luis Enrique el primo Rodríguez, hermano sí. de Fayamil. Ahora, vos hiciste negocio también con Fayamil, Robert. No hice ningún negocio con Fayamil. ¿No? No. ¿Tu estación no era antes de Fuad o viceversa? Las estaciones eran de ellos, sí. Mi padre ha comprado, pero Robert Acevedo no. Mi padre ha comprado eso, acciones de esas. De la estación. Como muchos empresarios de Asunción han comprado estancias de ellos, han comprado. ¿Te referías al presidente casino. Carter? También compró estancias. Y no sé qué tiene de malo eso, ¿verdad? Ahora, para vos, ¿él es o no narcotraficante? Y me refiero a Fayamil. Él estuvo preso en Brasil inclusive por ese tema. Sí estuvo. Sería el Corleone ese, de la frontera, ¿verdad? Manejaba muchos negocios de todo tipo, ¿verdad? Legales e ilegales. Pero el narcotráfico no se metía, pero llegó el momento en que él no pudo contener eso, el avance del narcotráfico y por lo tanto tuvo ese problema, ¿verdad? Es por eso que le ligaron al narcotráfico, porque él tratando de dominar eso recibía visitas de narcotraficantes que le trajo esos problemas y lógicamente tuvo problemas con la justicia brasileña, fue condenado a 12 años, pero logró recuperar la libertad y hoy en día no tiene ese problema, ¿verdad? No tiene problema. Pero ya está viejo ahora, ¿eh? Está un Ya poco está, grande. más de 70 ya debe tener. Breve pausa y volvemos. ¿Vos tenés alguna otra prueba contra Cándido Figueiredo, Roberto? ¿Tenés alguna otra prueba contra Cándido Figueiredo? Si vamos a hablar, tenemos de... Dame uno o dos así que sean irrefutables, por llamarle de alguna forma. Bueno, ocurrió un asesinato en Pedro Juan Caballero. A un joven, unos narcos le agarraron de su casa frente a su madre, frente a su
esposa lo llevaron, lo mataron prácticamente en una plaza pública. Lo fusilaron. Y al otro día yo salgo como gobernador a dar mi versión y le acuso a ese narcotraficante de haber cometido ese crimen. De haber sido autor intelectual. En material inclusive. Material inclusive. Sí. Utilizo por primera vez el término narcotraficante por esa persona. Y le digo a Cándido Figueredo, fue el narcotraficante fulano, Gringo González, el que le mató al joven. Ocurre que el narco ese corrió, se fue. Yo todavía no salió en ADC, sí, en la época todavía no había ni estos temas de diario digital. Y, enseguida el narco llama a una radio, entra al aire y dice, eres gobernador, y dice, eres narcotraficante. Y al único que le dije fue a Cándido. O sea, vos no dijiste públicamente. No. Vos le dijiste solo a él. Solo a él. Y así. ¿Y qué dijo Cándido por eso? No, ¿y cuál es la versión de Cándido de eso? No sé, No dio nunca su versión. Y así, muchas cosas como esas, ¿verdad? Que tengo.